La degradación de la Iglesia, capítulo 8. Los ingredientes de la degradación y cómo vencerla. Tercera parte, el alma. Es necesario que, así como tenemos un incipiente conocimiento del espíritu humano, conozcamos un poco de nuestra alma para que podamos establecer con claridad la diferencia entre los dos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, versículo 12. Destacado: el alma es la persona del hombre, y surgió cuando el aliento de Dios, que es el espíritu humano, se unió al cuerpo creado del polvo de la tierra. El hombre entonces es un alma, un ser viviente. El ser viviente es el alma humana, y en ella reside la personalidad del hombre. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. 1 Corintios 15, versículo 45. Cuando los creyentes recibimos al Señor Jesús como el Espíritu, Él vino a morar en nuestro espíritu humano, no en el alma, y así se cumple el primer paso de la salvación, que es la regeneración. En otras palabras, la vida divina y eterna de Dios se depositó en nuestro espíritu y fuimos regenerados, es decir, nacimos otra vez, nacimos de nuevo. Ahora no solo tenemos la vida humana, sino que la vida divina de Dios está en nuestro espíritu. Desde nuestro espíritu, el Señor quiere colmar y saturar nuestra alma, llenarla de su vida y naturaleza, hasta que nuestra naturaleza humana sea totalmente mezclada con la naturaleza divina y la naturaleza satánica sea completamente eliminada de nuestra alma. Este proceso dura toda la vida mientras estamos en la tierra, si nos disponemos para que el Señor haga su obra. Si no hay disposición de nuestra parte, el Señor usará el tiempo de la gran tribulación, que, aunque es relativamente corto, 3 años y medio, será un tiempo muy difícil de soportar. Si antes de la gran tribulación hemos muerto y no hemos sido totalmente transformados en nuestra alma, el Señor tendrá que usar el reino milenario, 1000 años, para transformar a aquellos que no lo fueron durante su vivir en la tierra. Sobre este tema puede encontrarse más profundidad en el libro El reino de Dios y el reino de los cielos, del mismo editor, y publicado en esta página. De todas maneras, todos los hijos de Dios debemos alcanzar los 4 aspectos mencionados en Efesios 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, al hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Veamos cada uno de estos aspectos. Primero, la unidad de la fe. La fe tiene 2 aspectos. El primero es la fe objetiva, que hace referencia a todo lo que Dios es y tiene, y que está fuera de nosotros. El segundo es la fe subjetiva, que es aquello que nosotros creemos, que nosotros recibimos, y es una fe que va creciendo en la medida que tenemos comunión con Dios. Al comienzo de nuestra vida en el Señor, nuestra fe es muy pequeña. Le creemos muy poco al Señor, pero en la medida en que lo disfrutamos, que entramos en nuestro aposento, es decir, en nuestro espíritu humano, y tenemos comunión con Él y nos llenamos de sus riquezas, esa fe subjetiva va creciendo hasta que llega el momento que es igual a la fe objetiva, es decir, nos hemos llenado totalmente del Señor en nuestro corazón, de tal manera que Él lo ha saturado completamente y ya no cabe más Dios en Él. Así hemos cumplido el proceso de transformación y conformación de nuestra alma. Este es un proceso paulatino, lento, que requiere nuestra disposición diaria,
el ejercicio de nuestro amor por el Señor, que cada día disfrutemos su palabra, que nos acerquemos al trono de la gracia, que recibamos su gracia y su misericordia y recibamos todas sus riquezas. Segundo, pleno conocimiento del Hijo de Dios. Este es el segundo aspecto del que habla Efesios 4, versículo 13, al que debemos llegar todos los creyentes. De lo que más adolece el pueblo cristiano contemporáneo es de la carencia de conocimiento del Hijo de Dios. Muchos cristianos saben recitar versículos de la Biblia, pero esas recitaciones salen de su mente, no provienen del Espíritu, por eso no hay realidad de la palabra en ellas. Destacado. Los cristianos de hoy no tienen ni idea de cuáles son los gustos del Señor, qué es lo que le agrada o desagrada. Su conocimiento acerca de la persona del Señor es muy superfluo y casi inexistente. Los cristianos contemporáneos no saben ejercitar su espíritu, no están habituados a entrar en el aposento y disfrutar de una plena e íntima comunión con el Señor. Es necesario tener claro que a Dios se le puede conocer solamente en el Espíritu y mediante revelación. Eso nos dice el Espíritu Santo en Efesios 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No podemos conocer a Dios fuera del espíritu humano, no podemos conocerlo en el alma. Lo que sí podemos tener en el alma humana es la comprensión, la visión, la luz de la revelación que hemos ganado en nuestro espíritu, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Efesios 1, versículos 18 y 19. Debemos tener el profundo anhelo de conocer plenamente al Señor, pues su conocimiento en el creyente es vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17, versículo 3. Tercero, el hombre de plena madurez. El tercer aspecto que todos los hijos de Dios necesitamos alcanzar es llegar a ser el hombre de plena madurez. Todos los seres vivos tienen un proceso de crecimiento hasta que llegan a la madurez. Por ejemplo, una planta inicialmente es una semilla pequeña que al brotar dentro de la tierra, gracias a los nutrientes que absorbe de ella, libera la vida, se convierte en una pequeña yema que va creciendo lentamente hasta convertirse en un arbusto o en un gran árbol que da fruto. A veces durante mucho tiempo, si se trata de plantas perennes, o una vez si son temporales. La señal de que el árbol ha llegado a la plena madurez es que da fruto y que su fruto es apto para el fin propio de la especie. Por ejemplo, los árboles frutales dan frutas aptas para el consumo de los humanos y le reportan grandes beneficios al cuerpo de quienes las consumen. Espiritualmente hablando, llegar a ser el hombre de plena madurez es un proceso que mediante el disfrute de Cristo y sus riquezas, el creyente crece hasta dar frutos permanentemente, frutos que son para el agrado y el disfrute del Señor. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan capítulo 15, versículo 8. Uno de los atributos de Dios es la vida que es eterna, increada, inmarcesible e incorruptible. Y esa vida nos ha sido dada y hoy está en nuestro espíritu humano. El deseo de Dios es que esa vida crezca en nosotros hasta que alcancemos la madurez. En este estado de madurez le damos fruto para su satisfacción. Esta vida viene a nosotros como un río que fluye desde el trono de Dios hasta nuestro espíritu y desde nuestro espíritu satura nuestra alma.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Apocalipsis 22, versículos 1 y 2, y Juan 7, versículos 38 al 39. Para esto el Padre labora diariamente en nosotros y nos suministra sus nutrientes por medio del Hijo a través del Espíritu Santo, con el fin de que sus hijos crezcamos en Él y le demos fruto para su satisfacción. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juan 15, versículos 1 al 6. Un agricultor trabaja con el fin de obtener una cosecha para comer y satisfacerse. De la misma manera, el Padre trabaja en nosotros, supliéndonos con todas sus riquezas, para que en nosotros haya frutos que Él pueda comer y satisfacerse. Pero si no damos frutos, si no permanecemos en Él, si no permitimos que la palabra, como los ríos de agua de vida, fluya desde nuestro interior, el espíritu humano, y haga que la vida divina crezca en nuestro corazón, no daremos frutos y seremos cortados y nos secaremos y seremos echados en el fuego y arderemos. Tristemente, esta es la situación del cristianismo. A la inmensa mayoría de los cristianos les ocurre lo de la higuera que no satisfizo el hambre del Señor, cuando requirió de ella fruto y solo encontró hojas. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Mateo 21, versículos 18 y 19. Si por el contrario somos aquellos creyentes que vivimos en continua comunión con el Señor, que aprendemos a ejercitar nuestro espíritu, que disfrutamos diariamente de todas sus riquezas, llevaremos fruto y ese fruto permanece. Entonces la palabra del Señor fluye y nos limpia, y cada vez nuestros frutos serán nuevos y la satisfacción del Señor será plena. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por medio del conocimiento de Dios. Colosenses 1, versículo 10. Cuarto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios tiene un propósito inquebrantable con sus hijos, y es que todos alcancemos la estatura del Señor Jesucristo. Tenemos que llegar a ser iguales a Él en vida y en naturaleza. Destacado. El juicio de los creyentes en el tribunal de Cristo será principalmente con respecto a este punto: si hemos llegado a ser iguales a Él o todavía nos falta poco o mucho para alcanzar su estatura. Si hemos alcanzado su medida, la medida de su plenitud, seremos vencedores y reinaremos con Él durante 1000 años.
Si nos falta, aunque sea un poco, tendremos que ir a las tinieblas exteriores, donde hay lloro y crujir de dientes, hasta que seamos completamente transformados, alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo y así podamos entrar en la Nueva Jerusalén a tener un disfrute pleno de Dios, pero habiendo perdido las delicias del reino milenario, la manifestación del reino de los cielos. Estos 4 aspectos de los que habla Efesios 4, versículo 13, se alcanzan disfrutando diariamente todas las riquezas del Señor que están en su palabra, la Biblia, y que están también en nuestro espíritu, porque en Él mora Dios como el Espíritu. Alcanzarlo es lograr la plena transformación y conformación de nuestra alma. Como nos propusimos unas páginas atrás, hablaremos de las funciones del alma, para que aprendamos a discernir el alma del espíritu humano y podamos ejercitar apropiadamente las funciones de cada uno. Así como el espíritu tiene 3 partes o funciones, igualmente el alma humana tiene 3 partes bien diferenciadas, de las que habla la Biblia. Primero, la mente. Es la parte más notoria y es la principal función del alma humana, porque donde está la mente se ubica el resto del alma. Con la mente hacemos planes, pensamos, raciocinamos y recordamos, entre otros. Tiene tal importancia la mente en la vida del hombre y especialmente en la vida del creyente, al grado de que por ella somos carnales o somos espirituales. Veamos lo que nos dice al respecto el espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Romanos 8, versículo 5. Un creyente puede ser carnal o puede ser espiritual, según lo que piensa. Si tú, amado lector, eres una persona que estás pensando siempre en las cosas del espíritu, sin duda alguna eres un hombre espiritual, un hombre que agrada al Señor y en quien Él tiene satisfacción. Pero si por el contrario eres una persona que siempre estás pensando en las cosas de la carne, eres carnal y tu vivir es muy desagradable al Señor. Para entender esto es necesario abandonar el concepto de que la carne o las cosas de la carne hacen referencia a las cosas pecaminosas solamente. No, la carne es todo aquello que no tiene origen en Dios, que no se origina en el Espíritu Santo, sea excelente, muy bueno, bueno o malo, muy malo o vil. No olvidemos que la carne es la mezcla de la naturaleza humana con la naturaleza satánica, que es el pecado, y que en la Biblia está representada por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo aquello que es bueno y que se origina solamente en el alma humana es carne, y es odioso y abominable para el Señor. Pero todo aquello que tiene origen en el espíritu humano, donde mora Dios como el espíritu, en los creyentes es vida y es paz. La mente es tan vital en nuestra vida de hijos de Dios que mediante ella vivimos y tenemos paz, o tenemos un vivir de muerte espiritual. Veámoslo en la Biblia. Porque poner la mente en la carne es muerte, pero poner la mente en el espíritu es vida y paz. Romanos 8, versículo 6. Ser espiritual es tan sencillo como comer o respirar. Simplemente requiere que mis pensamientos, mi mente esté puesta en el espíritu, en las cosas de Dios, en su persona, en su obra, en sus deseos. Cuando ocurre así, soy espiritual, vivo y ando por el espíritu, y como consecuencia el Señor puede testificar de mí. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 4, versículo 17. De la misma manera, es muy sencillo ser carnal. Subrayado, cuando un creyente tiene su mente puesta en cualquier cosa que no tiene que ver con el deseo, ni con la voluntad del Señor, así sean cosas buenas y excelentes, su mente está puesta en la carne, y él es un creyente carnal. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne,
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, versículo 17. Los creyentes vivimos una continua disyuntiva. O estamos en el espíritu o estamos en la carne. O somos espirituales o somos carnales. Todo depende de dónde ponemos nuestra mente. Segundo, la voluntad. Es la parte de nuestra alma que nos permite tomar decisiones. Diariamente estamos decidiendo entre dos o más alternativas. La voluntad tiene que ver mucho con nuestro carácter y tal vez es la función de nuestra alma con la que Dios tiene que luchar más. Porque debido a la caída del hombre, nuestra voluntad es terca y caprichosa. Qué difícil es someternos diariamente a los designios de Dios. Qué terrible es nuestro carácter y cuán difícil es hacerlo sumiso a la voluntad del Señor. En el Antiguo Testamento el Señor se refirió al pueblo de Israel diciendo que de él que era un pueblo de dura cerviz. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Éxodo 32, versículo 9. En el Nuevo Testamento, en la Iglesia, la condición del carácter humano no ha cambiado mucho. Inclusive, el pueblo del Nuevo Pacto es peor en carácter que el mismo pueblo de Israel. Mire un poco al cristianismo. Casi todos los creyentes siguen ciegamente a unos que se erigen como líderes en medio de las congregaciones. Ninguno se esfuerza en la gracia por conocer y obedecer la voluntad de Dios, sino que permiten que los líderes que tampoco conocen la voluntad de Dios los guíen a hacer la voluntad de ellos. Cuando alguien que busca conocer y conoce el deseo del corazón del Señor y les expone a los cristianos esta voluntad, lo satanizan, lo rechazan y lo desprecian. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7, versículos 6 y 7. Para el cristianismo, conocer la voluntad de Dios y hacerla, y no hacer la voluntad de los hombres, es una locura. Los creyentes de hoy no quieren dejar las organizaciones, las doctrinas y los mandamientos de los hombres para seguir al Señor que mora en su espíritu y que desea revelarle su voluntad. Cuán urgente es la necesidad de que le permitamos al Señor tratar nuestra voluntad y ganarla para Él. Pero todo depende de nuestra decisión. Que el Señor tenga compasión de todos sus hijos y nos ayude a humillarnos delante de Él, a reconocer cuán terca y difícil es nuestra cerviz y lo mucho que necesitamos enyugarnos con Él y aprender a ser mansos y humildes de corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, versículos 28 y 29. Las angustias, los desvelos y los afanes de los cristianos contemporáneos son consecuencia de la falta de ir al Señor, de enyugarse con Él, de aprender de Él la humildad y la mansedumbre, porque esas son virtudes que abundan en nuestro Señor Jesucristo. Destacado. Dos de las características más notables de Satanás son el orgullo y la soberbia. Y él las inoculó en el hombre cuando éste comió del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y a lo largo de los siglos ha venido desarrollándolas hasta convertirlas en un fortín tan poderoso con el cual el Señor tiene que luchar, y a veces le es muy difícil ganar la batalla. Uno de los muchos ejemplos que tenemos en la Biblia de hombres tercos y difíciles de carácter lo encontramos en Jacob. Cuando iba de regreso a la casa de su padre y a encontrarse con su hermano Esaú, tuvo un encuentro con el Señor y él no pudo vencerlo. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32, versículos 24 al 28. Aunque toda la vida de Jacob fue de transformación por parte de Dios, este episodio en Peniel creemos que fue el momento cumbre de su transformación. Como Dios luchó con él y no fue posible vencerlo, tuvo que descoyuntarle el muslo, el músculo más fuerte del cuerpo humano, para que tuviera una señal de que había luchado con Dios y había vencido. Por eso dice la Biblia que al día siguiente Jacob cojeaba. Igualmente el varón que luchó con él, que sin duda era el Señor mismo, le cambió el nombre de Jacob por el de Israel. Jacob quiere decir suplantador, a lo cual se dedicó Jacob buena parte de su vida, e Israel es un príncipe de Dios. Desde Peniel, Jacob comenzó a ser un príncipe de Dios, uno que buscaba su voluntad y la obedecía. Y al final de su vida encontramos a un Israel maduro, que ya no suplanta, que ya no hace su voluntad, sino que por el contrario, es un hombre completamente transformado, por el cual fluye la bendición de Dios para sus hijos e inclusive para Faraón. ¿Cuánto necesitamos aprender todas estas lecciones y hacerlas realidad en nuestra vida? Diariamente necesitamos presentarnos delante del Señor en el trono de su gracia, para que su gracia y su misericordia fluyan hacia nosotros y nos transformen en personas sumisas y humildes que buscan, conocen y hacen su voluntad y lo agradan en toda su manera de vivir. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8. Tercero, la emoción o los sentimientos. Es la tercera parte o función del alma humana. Mediante la emoción los hombres amamos y odiamos. Estamos tristes o alegres, lloramos o reímos. En estas tres funciones del alma fuimos creados con la semejanza de Dios, porque por medio de las tres podemos expresar a Dios. Semejanza implica expresión y Dios desea llenar nuestra alma para expresarse a través de ella. Dios, al igual que nosotros, tiene emoción, que la Biblia llama buen placer o beneplácito. Hay cosas en las que Dios se agrada y hay otras que lo disgustan. Algunas cosas le producen a Dios placer y otras despiertan su ira, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios 1, versículos 5 al 9. Destacado. El Señor también tiene una intensa lucha por la transformación de esta parte de nuestra alma, porque fácilmente nos emocionan las cosas que a Dios entristecen y nos entristecen las cosas que a Dios le agradan. ¿Cuánta tendencia tenemos los creyentes a deleitarnos en las cosas del mundo, desconociendo que si somos amigos del mundo, automáticamente nos convertimos en enemigos de Dios o almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 4. El sistema conocido como el mundo no está constituido por cosas malas solamente. Por el contrario, el mundo tiene cosas muy buenas.
Este es el sistema satánico que pretende proveer las necesidades del hombre. Los seres humanos tenemos algunas necesidades básicas, tales como el sustento, que se compone de la comida, el vestido y la vivienda, necesidad de seguridad, vivir sin peligro de perder la vida o de enfermarnos, necesidad de deleite o placer. Y estas son necesidades que Dios conoce y que nos suple abundantemente. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto de Edén, que más que ser un ámbito físico, era un ambiente de donde Dios tenía plena comunión con el hombre y suplía todas sus necesidades. En el huerto de Edén había toda clase de árboles deliciosos a la vista, deleite, y buenos para comer, sustento. Aunque el hombre estaba desnudo, no tenía necesidad de vestido, y dentro de los límites del huerto, Adán tenía seguridad. El Señor entonces suplía todas las necesidades del hombre. Cuando el hombre, desobedeciendo a Dios, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, fue expulsado del ambiente donde Dios cuidaba todas sus necesidades, y Satanás aprovechó la ocasión para fundar un sistema que aparentemente supliera esas necesidades sin tener que recurrir a Dios. El primer hombre que el diablo utilizó para constituir el mundo fue a Caín. Este pretendió servir a Dios según su punto de vista, trayendo de la cosecha que obtenía de la tierra, producto de su esfuerzo y de su sudor. El sudor es consecuencia de la maldición que Dios profirió sobre la tierra después de la caída del hombre. Y como Dios no puede aceptar nada que se origine en el esfuerzo del hombre, el Señor rechazó a Caín y a su ofrenda. Como respuesta, Caín mató a su hermano Abel, de quien Dios se había agradado junto con su ofrenda. Por esa razón, Caín salió de la presencia de Dios y perdió la oportunidad de tener comunión con él. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Salió pues Caín de delante de Jehová. Génesis 4, versículos 13, 14 y 16. Una vez perdida la presencia del Señor, Caín edificó una ciudad a la cual le puso el nombre de su hijo Enoc, que es una falsificación de la Nueva Jerusalén, la cual es la consumación del plan de Dios. Y Enoc, hijo de Caín a la vez, es una falsificación de Enoc, el hijo de Jared de la línea de Set, sustituto de Abel. Este Enoc es tipo de las primicias, el segundo, ¿no? Porque fue aquel que anduvo con Dios y Dios lo tomó para que no pasara por la muerte. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11, versículo 5. La sexta generación de Caín está representada por Lamec, que fue un adúltero, ya que tuvo para sí dos mujeres, Ada y Sila. Con la primera tuvo dos hijos. El primero se llamó Jabal y fue padre de los que crían ganados y habitan en tiendas. Su hermano era Jubal, cuyo oficio era tocar arpa y flauta. Por su parte, Sila le dio a Lamec un hijo llamado Tubal Caín, dedicado a fabricar elementos de hierro y bronce. En Caín y su descendencia podemos ver el comienzo del mundo, un sistema totalmente dominado e ideado por Satanás con el fin de resolver las necesidades básicas del hombre, pero separado de la comunión de Dios. La crianza de ganado y vivir en tiendas tiene que ver con el sustento. La música de arpa y flauta tiene que ver con el placer y la diversión, y los instrumentos de hierro y bronce proporcionan defensa y seguridad. Posteriormente, las mujeres hijas de los hombres se mezclaron con ángeles caídos y estos les engendraron hijos. De esa unión fornicaria aparecieron unos gigantes en la tierra que la Biblia llama en hebreo los Nefilim, una mezcla de espíritus inmundos con mujeres. Al parecer, de esta raza aún hay descendientes en la tierra,
y son personajes que dominan hoy el mundo mediante sectas secretas y están trabajando arduamente para tener un gobierno mundial único que estará bajo la tutela de Satanás y tendrá su máxima expresión en la época de la gran tribulación, donde un engendro de Satanás, que la Biblia denomina el anticristo, o la bestia escarlata, o el inicuo, o el hombre de pecado, gobernará todo el mundo durante 3 años y medio, que durará la gran tribulación. Satanás continuó estableciendo su sistema mundano e hizo que los hombres se olvidaran de Dios y buscaran a hombres poderosos, como fue Nimrod, a quien la Biblia registra como el primer poderoso que existió en la tierra. Por esta razón, Dios dejó la raza creada y tuvo un nuevo comienzo con Abraham, a quien llamó a salir de en medio de esa raza que se había alejado del Señor para que fuera a donde Él le indicaría. Abraham obedeció a Dios y se constituyó en su amigo, y de él somos descendientes, quienes amamos y seguimos al Señor. Esta situación se mantiene en la actualidad. El hombre en general se ha alejado de Dios. Los humanos aman sin saberlo el sistema que Satanás les ha impuesto, al que la Biblia identifica como, subrayado, el mundo. Todas las sociedades están bajo la esclavitud de ese sistema y no caen en la cuenta de que quien lo maneja es el mismo diablo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 2, versículos 15 al 17 y capítulo 5, versículo 19. Por todo esto es muy importante que sepamos dónde está nuestra emoción. Si con ella amamos las cosas que el Señor ama y aborrecemos todo lo que el Señor no tolera y lo desagrada. O si por el contrario vivimos embelesados con el mundo y nos constituimos en enemigos de Dios. Lamentablemente es difícil encontrar entre el pueblo cristiano quien permita que el Señor gane su emoción y tenga un genuino amor por Él. En el cristianismo de hoy hay mucho amor por el mundo y ni siquiera los hermanos aman al Señor. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. 1 Corintios 16, versículo 22. Esta es la gran necesidad de los creyentes, de ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu del Señor y conforme a sus riquezas en gloria. Porque en la medida que ese fortalecimiento se dé, el viejo hombre va siendo anulado, el alma del creyente va siendo sometida al espíritu humano, el Señor nos va gobernando y Satanás perderá toda oportunidad de tocarnos, atacarnos y molestarnos, y la gloria del Señor será plenamente expresada en nosotros, individualmente y en la iglesia corporativamente. De esta manera las palabras del Espíritu en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, serán reales en nuestro vivir y estaremos en el nuevo hombre que ha sido creado mediante la resurrección del Señor Jesús, nuevo hombre que está lleno de justicia, santidad y realidad, y en el que Satanás no tiene ninguna cabida, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Efesios 4:24. Al nuevo hombre Satanás no puede acercarse, no puede tocarlo, mucho menos atacarlo. El nuevo hombre vive en la gloria de Dios. Aquí concluimos este capítulo lleno de riquezas y el que seguramente has disfrutado y que otros desean disfrutarlo como tú. Y si les envías la dirección de la página, podrás entonces colaborar con el Señor para que otros disfruten estas riquezas. www.las-primicias.com